Me llamo Medis Reynolds. A los 28 años, tomé la decisión más impulsiva de mi vida. Vacié toda mi cuenta de ahorros, los $87,000, para comprar una gasolinera abandonada que había estado deteriorándose desde 1985. Mis padres me llamaron delirante. Mi hermano Jason se rió en mi cara y dijo que estaba tirando mi vida a la basura, pero no tenía ni idea de lo que descubriría oculto detrás de una pared falsa en ese viejo cuarto de almacenamiento, algo que cambiaría todo antes de revelar lo que encontré que lo cambió todo. Déjame saber desde dónde me estás viendo y presiona ese botón de suscribirse si alguna vez has tomado un riesgo en el que nadie creía. Crecí en Millfield, un pueblo pequeño, donde el éxito tenía una definición muy específica. Mis padres, Richard y Elaine Reynolds, tenían esa definición impresa, enmarcada y colgada en nuestro comedor. No literalmente, por supuesto. Pero bien podría haber sido así. Papá fue gerente de banco durante 30 años y mamá enseñaba matemáticas. En la escuela secundaria local, valoraban la estabilidad, la practicidad y, lo más importante, la apariencia de tenerlo todo bajo control desde el jardín de infancia. Me criaron con recordatorios constantes sobre la importancia de tomar decisiones inteligentes. Decisiones inteligentes significaban universidades prestigiosas, carreras sensatas y planes de jubilación comenzados antes de cumplir los 20 años. Esa filosofía funcionó perfectamente para mi hermano mayor, Jason, quien parecía absorber los valores de nuestros padres como una esponja. Se graduó como el primero de su clase. Entró a una universidad de la Ivy League con beca y consiguió un trabajo en una firma de contabilidad top en Chicago justo después de la universidad. A los 26 años tenía la oficina en la esquina, un apartamento de lujo y la novia perfecta, que casualmente era cirujana pediátrica. Las cenas familiares en casa de los Reynolds siempre eran iguales. Mamá servía su famoso asado, papá servía exactamente una copa de vino para cada adulto y entonces comenzaba el show de Jason. Jason acaba de cerrar un trato con un cliente de Fortune 500. Anunciaba papá, radiante. Jason y Stephanie acaban de dar un pago inicial para una propiedad de vacaciones, agregaba mamá. Y allí estaba yo, empujando las zanahorias en mi plato, tratando de volverme invisible porque, a la sombra del deslumbrante éxito de Jason, mis decisiones de vida parecían opacas en comparación. No es que fuera una fracasada, según los estándares normales. Me gradué con un título en negocios y conseguí varios buenos puestos en marketing. En papel, estaba bien. Pero el mundo corporativo me asfixiaba. Hace 3 años en Bilson Marketing, desarrollando campañas para productos en los que no creía. Y luego 2 años más en Hendrix Co., donde veía el reloj cada día preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Hace 6 meses me despidieron en una reestructuración de la empresa. Mientras la mayoría se habría sentido devastada, a mí me invadió una extraña sensación de alivio. Cobré mi indemnización. Vacié mi escritorio y salí de esa torre de cristal, sintiéndome más ligera que en años. Por supuesto, mi familia lo vio de otra manera. Esto es lo que pasa cuando no te comprometes con una carrera sólida, dijo mi padre en la primera cena familiar después de mi despido. Jason fue ascendido 2 veces, mientras tú saltas de trabajo en trabajo. Solo, queremos que encuentres estabilidad, cariño, añadió mi madre, con voz más suave pero la crítica igual de dura. Ya casi tienes 30, es hora de ponerse seria. Jason, siempre servicial, deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Mi empresa siempre está buscando especialistas en marketing. El sueldo no es gran cosa al principio, pero al menos es algo estable mientras resuelves tus cosas. Su condescendencia me revolvía la piel. Resuelve tus cosas, como si todavía fuera una adolescente indecisa sobre qué carrera elegir, no una mujer adulta con casi una década de experiencia profesional. Gracias. Pero tengo algunas entrevistas programadas, mentí solo para terminar la conversación. Lo que no les dije fue que la idea de otro trabajo corporativo me enfermaba físicamente. Durante años había estado reprimiendo una parte de mí que anhelaba creatividad y propósito. Me encantaban los proyectos de restauración, de volver la vida a cosas olvidadas. Mi apartamento estaba lleno de muebles que había rescatado y restaurado. Los fines de semana voluntariaba en una sociedad de preservación histórica que trabajaba para mantener edificios centenarios en nuestro distrito del centro, pero para mi familia. Esos solo eran pasatiempos, no actividades serias para una mujer adulta con cuentas que pagar. Aquella noche, manejando de regreso a casa, después de la cena familiar, lloré. No lágrimas delicadas ni dignas, sino sollozos feos que corrían. La máscara de Rimmel. Estaba cansada de ser la decepción de la familia. Cansada de fingir querer cosas que me dejaban vacía, cansada de compararme con Jason y siempre salir perdiendo. Me detuve a un lado del camino hasta poder ver con claridad otra vez.
Mientras me secaba los ojos, me hice una promesa: encontraría mi propio camino. Aunque nadie más lo entendiera. Solo que no tenía idea de que ese camino me llevaría a una gasolinera abandonada y a los meses más difíciles de mi vida. 2 semanas después de esa cena familiar, volvía de otra entrevista desastrosa. El entrevistador apenas miró mi currículum, demasiado ocupado revisando su teléfono cada 30 segundos. Cuando habló, fue para decirme lo afortunada que sería de unirme a su equipo dinámico. Código para sobrecargada y mal pagada. Sonreí, con educación durante toda la farsa, sabiendo que preferiría vivir de fideos instantáneos antes que aceptar ese puesto. Para evitar el tráfico de la hora pico, tomé la ruta panorámica a casa. Un viejo camino rural que atravesaba tierras de cultivo en las afueras del pueblo. Había pasado por ahí cientos de veces, pero de alguna manera nunca había notado el edificio en ruinas, retirado de la carretera, parcialmente oculto por arbustos crecidos y un enorme roble. Reducí la velocidad al pasar. Algo en la estructura llamó mi atención. Era una vieja gasolinera, de esas que salen en películas ambientadas en los años 50. 2 bombas oxidadas se alzaban como centinelas frente a un pequeño edificio con grandes ventanas y un toldo parcialmente derrumbado. Un cartel desgastado que decía Starlight Gas and Sebas colgaba precariamente de una cadena. Por impulso, entré en el estacionamiento de grava, con mis neumáticos crujiendo sobre vidrios rotos y escombros. Bajándome del auto, me acerqué, cautelosa, al edificio. El lugar estaba en terrible estado: ventanas rotas, techo hundido, paredes cubiertas de grafiti. Pero bajo esa decadencia podía haber la esencia de algo especial. El edificio tenía carácter, detalles arquitectónicos curvos, azulejos vintage alrededor del marco de la puerta y una campana de servicio anticuada aún sujeta a un poste. Donde los autos habrían hecho parada, miré a través de una de las ventanas rotas hacia lo que debió ser la tienda de conveniencia: estantes polvorientos, una antigua caja registradora y escombros esparcidos por un suelo de cuadros blancos y negros. Detrás del mostrador distinguí una puerta que probablemente llevaba al cuarto de almacenamiento o la oficina. Algo en ese lugar olvidado me habló. Me puse a pensar en su historia, en la gente que trabajó ahí, en los viajeros que paraban a cargar gasolina y comprar snacks. Según el estilo y diseño, probablemente databa de los años 50 o 60. Una época dorada del viaje por carretera en Estados Unidos. Esa noche no pude dejar de pensar en la gasolinera. Busqué información en línea y descubrí que se llamaba Starlight Gas Station. Abrió en 1958 y cerró en 1985 cuando el dueño, Harold Jenkins, falleció sin herederos. La propiedad estuvo atada a una ejecución hipotecaria bancaria por años, ocasionalmente en venta, pero nunca vendida debido a su deterioro y los costos de limpieza ambiental. Al día siguiente, llamé al número del cartel desgastado de C. Vende y hablé con Rachel Morgan, una agente inmobiliaria local que sonó sorprendida de recibir una consulta sobre Starlight Gas Station. Ese lugar lleva años en nuestros libros, dijo. ¿Está interesada en el terreno? La mayoría de compradores planean demoler la estructura. En realidad, me interesa el edificio en sí, respondí. Podría ser un recorrido adecuado. Rachel aceptó encontrarse conmigo esa tarde. Mientras abría el candado de la puerta principal, me enumeró los problemas de la propiedad: posible contaminación del suelo por los tanques subterráneos, daños estructurales y complicaciones con la zonificación. El banco pide 90,000, dijo mientras caminábamos con cuidado sobre las tablas rotas del piso. Pero entre nosotros, probablemente aceptarían menos. Han tenido esta propiedad en sus libros demasiado tiempo. Dentro, el lugar era aún más fascinante de lo que imaginaba. A pesar de la decadencia, se veían evidencias del trabajo artesanal de mediados de siglo. Encimeras curvas, estantes empotrados e incluso algunos carteles originales. El cuarto de almacenamiento estaba lleno de cajas de inventario y equipo antiguo, todo dejado atrás cuando la estación cerró. ¿Cuál era la historia de este lugar?, pregunté a Rachel mientras avanzábamos por el espacio lleno de trastos. Según entiendo, fue bastante popular en su época. Estaba sobre la ruta original que atravesaba el pueblo antes de que se construyera la autopista en los años 70. El dueño era algo así como un personaje local, siempre trasteando con autos clásicos y coleccionando memorabilia automotriz. Después de que la autopista desvió el tráfico, el negocio bajó, pero él mantuvo el lugar abierto hasta que murió. Durante la semana siguiente visité la propiedad 3 veces más. Tomé medidas, fotos y notas. Investigué las regulaciones ambientales para gasolineras antiguas y busqué subvenciones para preservación histórica. Hablé con contratistas sobre los costos de remediación y reparaciones estructurales. Elaboré presupuestos y planes de negocio. Con cada visita, mi visión se fue aclarando: no solo una gasolinera, sino un área de descanso y atracción con temática retro.
Imaginaba bombas vintage restauradas al frente. Sin funcionar pero auténticas, la tienda de conveniencia convertida en un comedor estilo años 50, y los garajes transformados en un pequeño museo de memorabilia de viajes por carretera. Podría organizar encuentros de autos clásicos, ser una parada en viajes nostálgicos, vender reproducciones de objetos vintage y artesanías locales. Rachel pensó que estaba loca. Madison. Aprecio tu entusiasmo, pero este lugar es un pozo sin fondo. La limpieza ambiental sola podría costar más que lo que vale la propiedad, pero yo había hecho mi investigación. Había subvenciones para la recuperación de terrenos contaminados. Los tanques subterráneos habían sido correctamente clausurados cuando la estación cerró, lo que reducía los problemas de contaminación. Y la importancia histórica de la propiedad podría calificarla para financiamiento de preservación. Rachel, dije durante nuestro último recorrido. ¿Cuál es la oferta más baja que crees que aceptaría el banco? Ella suspiró mirando alrededor del edificio en ruinas. Dado el tiempo que lleva abandonado, probablemente 70,000, pero Madison, ¿estás segura de esto? Hay inversiones mucho más seguras. No estaba segura. Tenía miedo, pero por primera vez en años también sentí emoción. Tenía $87,000 en ahorros y inversiones. Todo lo que había logrado guardar durante mis años en trabajos corporativos que odiaba. Era justo lo suficiente para comprar la propiedad y comenzar las reparaciones más esenciales. Aquella noche, hice una lista de pros y contras que ocupó varias páginas. La columna de contras era significativamente más larga. Objetivamente, era una decisión financiera terrible, arriesgada, poco práctica y que podía dejarme quebrada y sin empleo. Pero cuando cerraba los ojos, podía ver la gasolinera Starlight, restaurada a su antigua gloria, con yo de pie orgullosa frente a ella. Y esa visión se sentía más real y correcta que cualquier otra cosa que hubiese sentido en años. A la mañana siguiente, llamé a Rachel y le dije que quería hacer una oferta. El banco contraofertó mis 70,000 iniciales con 75,000. Después de una noche sin dormir, acepté. El cierre estaba programado para la semana siguiente, lo que me dio justo el tiempo para liquidar mis inversiones y prepararme mentalmente para lo que estaba por hacer. También me dio tiempo para contarle a mi familia. Decidí dar la noticia en la cena del domingo, esperando que el ambiente público pudiera moderar sus reacciones. Llegué temprano para ayudar a mi madre a preparar la comida, con el estómago hecho un nudo. Pareces distraída, comentó mamá mientras cortaba zanahorias mecánicamente. ¿Está todo bien? Tengo noticias que compartir en la cena, dije tratando de sonar casual, solo esperando que todos llegaran. Papá y Jason llegaron juntos, tras haberse encontrado para una partida de golf esa mañana. Jason había traído a su novia Stephanie, y hablaban animadamente sobre sus próximas vacaciones en Maldivas. Puse la mesa en silencio, repasando mentalmente mi anuncio. Cuando todos estuvimos sentados y el asado servido, aclaré la garganta. Tengo noticias que compartir, dije. Todos me miraron expectantes. Mamá sonrió alentadora. ¿Encontraste un trabajo nuevo, cariño? No exactamente, respiré hondo. Voy a comprar una propiedad comercial, papá se animó, pareciendo ligeramente impresionado. Inversión inmobiliaria, eso es bastante sensato. ¿Qué tipo de propiedad? Jason preguntó, su tenedor detenido a medio camino hacia la boca. Había llegado el momento de la verdad. Es una vieja gasolinera en la carretera del Condado 8. La gasolinera Starlight. Está abandonada desde 1985 y voy a restaurarla y convertirla en una atracción y área de descanso con temática retro. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mamá cayó sobre su plato con un ruido seco. La expresión de papá se fue tornando cada vez más tensa, como un termómetro que sube. Jason me miraba como si hubiera anunciado que quería convertirme en una clon profesional. Finalmente, papá habló. ¿Estás bromeando, verdad? No. Hablo en serio. La próxima semana cierro la compra de la propiedad. Dije. Madison, dijo mamá con cautela, cariño, ¿realmente lo has pensado bien? Una gasolinera abandonada debe tener todo tipo de problemas, he investigado, mamá. Sí, hay desafíos, pero también oportunidades. La propiedad tiene importancia histórica, interrumpió papá elevándola. Vos es una gasolinera deteriorada en medio de la nada. En realidad, era una parada en la ruta original a través del país antes del sistema de autopistas. La arquitectura es clásica de mediados de siglo. ¿Cuánto? Interrumpió Jason. ¿Cuánto vas a pagar por esta inversión? Vacilé. $75,000. $75,000. Explotó papá. Por un montón de basura sin valor. No es basura, insistí, sintiendo que me ardía la cara. Solo la tierra vale algo. La tierra probablemente esté contaminada por los tanques de combustible con fugas.
replicó papá. ¿Sabes cuánto cuesta la limpieza ambiental? Cientos de miles. Los tanques fueron correctamente clausurados, dije intentando mantener la voz firme. He hecho la investigación y hablado con contratistas. Jason soltó una carcajada que me dolió en el alma. Oh, Madison, siempre has tomado decisiones cuestionables. Pero esta supera a todas. ¿Qué sabes tú de manejar un negocio? ¿De restauración? Esto va a ser otro de tus proyectos que abandonarás cuando se ponga difícil. Eso es injusto, dije parpadeando para contener las lágrimas. ¿Qué es injusto? Intervino papá. Que te criamos mejor que esto para tomar decisiones responsables y estás tirando todos tus ahorros en una fantasía. Mamá extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Cariña, solo no queremos verte lastimada, esto suena increíblemente riesgoso. Quizá eso es lo que necesito, dije retirando la mano. Quizá necesito arriesgarme, en lugar de ser miserable, en un trabajo seguro y práctico que me hace querer gritar cada mañana cuando suena la alarma. Hay una diferencia entre cambiar de carrera y suicidio financiero, dijo Jason. Esto es lo último. Pensé que al menos me apoyarían, dije mirando alrededor de la mesa, sus caras preocupadas y desaprobadoras. Solo una vez pensé que podrían creer en mí. Creemos en ti, insistió mamá. Por eso no queremos verte cometer este error. Aún tienes tiempo para echarte atrás, dijo papá, suavizando un poco el tono. Lo que hayas dado de depósito. Yo lo cubriré. Solo aléjate de esta locura. Me levanté, sin tocar la cena. No voy a echarme atrás. Voy a hacer esto. Solo quería que lo supieran porque son mi familia. Pero no necesito su permiso ni su aprobación. Me dice, siéntate, ordenó papá. No hemos terminado de hablar. Sí, sí lo hemos, respondí agarrando mi bolso. Gracias por la cena. Mamá. La voz de Jason me siguió hasta la puerta. Cuando esto te estalle en la cara, no vengas pidiéndonos dinero para sacarte del lío. Conduje a casa llorando, las palabras de mi hermano resonando en mi cabeza. Tal vez tenían razón. Tal vez era la decisión más tonta que había tomado en mi vida. Mis ahorros completos. Todo por lo que había trabajado, apostados en un edificio, en ruinas que nadie más quería. Pero cuando finalmente llegué a mi complejo de apartamentos, me sequé los ojos y tomé una decisión. No permitiría que sus dudas se volvieran las mías. Seguiría adelante con la compra y les demostraría que estaban equivocados o me arruinaría intentándolo. El día que firmé los papeles del cierre fue surrealista, sentada en una sala de conferencias estéril del Banco Comunitario de Millfield, la mano temblando ligeramente mientras firmaba una y otra vez. Con cada firma veía mi cuenta bancaria vaciarse por miles. Cuando terminé, solo me quedaba dinero para cubrir 2 meses de gastos y las reparaciones iniciales más críticas. La representante del banco me entregó las llaves con una sonrisa indiferente. Felicidades por su compra, señorita Reynolds. Afuera, en el estacionamiento, me senté en el auto y miré las antiguas llaves de bronce en la palma de mi mano. Lo había logrado. Era dueña de una gasolinera abandonada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jason. Aún estás a tiempo de echarte atrás. Llama a papá. Apagué el teléfono y conduje directamente a mi nueva propiedad. La realidad de lo que había asumido me golpeó más fuerte que nunca cuando abrí el candado y entré por primera vez como dueña. El edificio parecía gemir en protesta cuando la puerta se abrió. Una nube de polvo giraba en los rayos de sol que atravesaban las ventanas sucias. El olor a moho, aceite de motor viejo y décadas de abandono, golpeaba mis sentidos. Hola, llamé al espacio vacío. Soy tu nueva dueña. Mi voz se devolvió en eco como si el propio edificio fuera escéptico. A la mañana siguiente, llegó el inspector del condado para la inspección que había programado. Dave Mese tenía unos 50 años, un portapapeles y un ceño perpetuo. Durante 2 horas se movió metódicamente por la propiedad, tomando notas y negando con la cabeza de vez en cuando. Bueno, pregunté cuando finalmente terminó. ¿Qué tan mal está? Me entregó una lista que se desplegaba como un antiguo pergamino. Eléctrico no cumple con el código, plomería necesita reemplazo completo, asbesto en las losetas del techo, pintura con plomo. Problemas estructurales en el techo y la pared. Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado inexistente. Eso es solo el edificio, dijo, señalando el concreto agrietado donde estuvieron las bombas de gasolina. El área subterránea, donde se removieron los tanques, necesitará pruebas ambientales antes de que puedas hacer algo sustancial. Pero los tanques fueron clausurados correctamente en 1985. Protesté, las normas han cambiado, respondió. Secodate. Necesitarás una nueva certificación antes de que aprueben cualquier permiso. Me dejó parada en lo que debió ser la tienda de conveniencia con una lista de violaciones que costarían mucho más arreglar de lo que tenía disponible. Por un momento. El pánico amenazó con dominarme. Había cometido un terrible error. Mi familia tenía razón, no. No podía pensar así.
Necesitaba un plan. Pasé ese día, limpiando solo para sentir que lograba algo. Llené 12 bolsas grandes de basura y apenas hice una mella en el caos. Al acercarse la noche, me di cuenta que no había comido en todo el día. Conduje hasta el restaurante de comida rápida más cercano. Pedí la comida más barata del menú y volví a la gasolinera. No podía costear mi apartamento y las reparaciones. Así que le había dado aviso a mi casero. Hasta que pudiera hacer. Evité la estación, dormiría en mi auto esa primera noche estacionada detrás del edificio para evitar ser vista desde la carretera. Me acurruqué en el asiento trasero con una manta e intenté convencerme que esto era una aventura, no indigencia. La semana siguiente fue un torbellino de trabajo físico. Limpié de sol a sol, separando objetos rescatables de la basura. Descubrí que bajo décadas de sociedad, las losetas blancas y negras del piso estaban en condiciones decentes. La encimera vintage necesitaba reparación, pero podía salvarse. Algunas estanterías originales eran de roble sólido y valían la pena restaurar. Pequeñas victorias que me mantenían en pie. Encontré un plomero dispuesto a trabajar por una tarifa reducida si yo ayudaba con la mano de obra. Durante 3 días nos arrastramos bajo el edificio, reemplazando tuberías corroídas. Al cuarto día, cuando abrimos el agua por primera vez, una tubería principal se rompió, inundando toda el área de la tienda de conveniencia. Trabajamos hasta la medianoche secando el desastre, solo para que al día siguiente la tubería reventara en otro lugar. Mis ahorros disminuían a un ritmo alarmante. Solo las pruebas ambientales costaron casi $5,000. El sistema eléctrico necesitaba una renovación completa luego de descubrir que ratones habían roído la mayor parte del cableado. Cada día traía una nueva catástrofe. Un gasto inesperado 2 semanas después, con fondos peligrosamente bajos y apenas progreso visible. La propiedad seguía igual de deteriorada desde afuera, aunque algo más limpia por dentro. No tuve más remedio que aceptar un trabajo de medio tiempo en la ferretería local para mantenerme a flote. Trabajaba por las mañanas en la tienda y tardes y noches en la estación, a menudo quedándome dormida en el auto demasiado agotada para siquiera cepillarme los dientes. Entonces llegó el vandalismo. Una mañana llegué para encontrar ventanas rotas, pintura en spray cubriendo una pared y mi pila cuidadosamente ordenada de materiales rescatables esparcida y rota. Un grupo de adolescentes locals había decidido que la gasolinera abandonada era el lugar perfecto para hacer fiestas. Habían dejado latas de cerveza, colillas de cigarrillo y destrucción a su paso. Me senté en el suelo entre los escombros y finalmente me permití llorar. Había estado aguantando con pura determinación. Pero esto se sentía como que el universo me decía que abandonara. Estaba arruinada, agotada y sin avances reales. Quizá era hora de admitir la derrota. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Era Jason. Hola, hermanita, dijo con voz cargada de falsa preocupación. ¿Cómo va tu imperio de la gasolinera? Tragué saliva con dificultad. Bien, en serio. Porque un cliente mío pasó por ahí ayer y dijo que todavía parece una zona de desastre. Las renovaciones toman tiempo, respondí rígida. Mira, Madison, suavizó un poco la voz, sé que no quieres oír esto. Pero no hay vergüenza en admitir cuando te has equivocado. Papá y yo hemos hablado y estamos dispuestos a ayudarte. Probablemente podamos recuperar parte de tus pérdidas si vendes ahora, antes de que hundas más dinero en ese pozo sin fondo. La oferta era tentadora, tan tentadora que me aterraba. Sería tan fácil aceptar su ayuda, regresar a la seguridad de su aprobación, admitir que tenían razón todo el tiempo. Agradezco la oferta, dije con cuidado, pero no voy a rendirme todavía, Madison. Sé razonable, tengo que irme, Jason. Hay alguien aquí por el techo. Colgué antes de que pudiera responder. No había nadie por el techo. No podía permitirme reparaciones en el techo, pero tampoco podía permitir que mi determinación se derrumbara. Esa noche tomé una decisión. Me daría una semana más, una semana para encontrar algo. Cualquier cosa que hiciera que esta inversión valiera la pena. Si no encontraba nada, tragaría mi orgullo y aceptaría el rescate de mi familia. Con renovada determinación. Enfoqué mi atención en el único área de la estación que había estado evitando, el cuarto de almacenamiento detrás de la tienda de conveniencia. La puerta del cuarto había estado trabada desde que compré la propiedad. Supuse que estaba deformada por años de abandono, otra reparación en mi lista interminable. Pero después de la llamada con Jason, necesitaba al menos catalogar todo lo que había en el edificio, incluyendo lo que estuviera cerrado tras esa puerta armada con una palanca, W de 40 y desesperación, ataqué la puerta con vigor renovado. La madera se astilló por los bordes mientras trabajaba la palanca en el marco. Con un último esfuerzo, la puerta cedió con un chirrido de protesta que casi me hizo caer hacia atrás. El olor que salió era rancio, pero no desagradable.
Papel, viejo, aceite de motor y algo parecido a cuero. Busqué el interruptor de la luz, pero claro. La electricidad aún no funcionaba en esa sección, volví a mi auto por una linterna y luego entré cautelosa en la oscuridad. El haz de luz reveló una habitación llena de cajas, archivadores, mercadería antigua y equipo, cubiertos por décadas de polvo, que formaba una película gris. Telarañas colgaban entre los estantes como delicadas decoraciones de Halloween. Genial, murmuré para mí misma, otro trabajo de limpieza monumental. Comencé con los estantes más cercanos a la puerta, quitando objetos cuidadosamente y catalogándolos. La mayoría eran cajas mundanas de mapas de carreteras descoloridos, piezas automotrices obsoletas, suministros de limpieza endurecidos por la edad, pero conforme avanzaba más profundo en la habitación, noté algo extraño, a diferencia del desorden caótico en el edificio principal. Estos objetos parecían haber sido organizados y almacenados con cuidado. Abrí un archivador metálico y encontré carpetas perfectamente ordenadas que contenían registros de mantenimiento, recibos y documentos comerciales que databan de los años 50. Otro archivador contenía fotografías de la gasolinera a lo largo de las décadas, incluyendo imágenes de la Gran Apertura en 1958, mostrando la prístina Starlight Gas en Sebas con un orgulloso dueño al lado de bombas relucientes. Harold Jenkins, leí en la leyenda al reverso de una foto. Así que este era el dueño original. 3 horas después de comenzar la exploración, solo había despejado una pequeña sección de la habitación. El haz de mi linterna captó algo reflectante en la esquina lejana, detrás de un conjunto de estanterías de madera. Curiosa, me acerqué, esquivando cajas y escombros. La unidad de estantes estaba fija a la pared, pero algo no encajaba. No llegaba justo hasta la esquina como debería. Pasé los dedos por el borde y sentí una ligera corriente de aire. Al examinar más de cerca, me di cuenta de que no era una pared normal, sino una especie de tabique. Mi corazón comenzó a latir con energía renovada. Quité las estanterías, retirando latas polvorientas de aceite de motor y cajas de bujías. Una vez vacía, pude ver que toda la unidad era en realidad una puerta ingeniosamente disfrazada. No tenía manija, pero cuando la empujé, se movió ligeramente. Metí la palanca en la rendija y tiré con un sonido de quejido. La pared falsa se abrió hacia afuera, revelando una habitación oculta más allá. ¿Qué diablos?, susurré, iluminando con mi linterna la oscuridad. A diferencia del desordenado cuarto de almacenamiento, este espacio estaba organizado como un museo. Vitrinas de vidrio recorrían las paredes. Estantes sostenían objetos cuidadosamente colocados y etiquetados, y en el centro de la habitación se encontraban 4 bombas de gasolina vintage en impecable estado, piezas hermosas de arte deco con cúpulas de vidrio redondeadas y detalles ornamentales. Háganse iluminando con la linterna tesoros en cada rincón. Una colección completa de mapas de rutas de los años 50 preservados en fundas plásticas, letreros y anuncios automotrices con colores aún vibrantes, autos a escala organizados por año y marca, piezas raras almacenadas en cajas etiquetadas. Pero fue el documento enmarcado en la pared lo que me hizo sentir las piernas débiles. Era un certificado de designación histórica que declaraba a la gasolinera Starlight como un monumento histórico oficial en la Ruta 66, la famosa carretera que fue la principal arteria este-oeste de Estados Unidos. Según el certificado, Starlight había sido una parada significativa en la ruta, conocida por su arquitectura única y la colección de autos clásicos que su dueño mantenía en el lugar. Ruta 66, la madre de las carreteras. La avenida principal de América. Miles de turistas nostálgicos aún recorrían partes de esta histórica carretera cada año, buscando conexiones con la edad dorada de los viajes por carretera en Estados Unidos. Mi gasolinera, mi montón de chatarra sin valor, era parte de esa historia. Con manos temblorosas, empecé a tomar fotos de todo en la habitación. Solo las bombas de gasolina sospechaba que podrían valer miles para coleccionistas. La memorabilia automotriz, los letreros, los mapas. Todo tenía valor en el mercado vintage. Pero la designación histórica era quizás el hallazgo más valioso. Las propiedades históricas podían calificar para subvenciones, incentivos fiscales y fondos para preservación. Me senté en un taburete polvoriento con la mente acelerada. Esto lo cambiaba todo. Starlight no era solo un edificio en ruinas, era una cápsula del tiempo preservada y escondida por un dueño que claramente entendía su valor. Esa noche dormí en mi auto como de costumbre, pero con una pila de guías de la Ruta 66 y documentos históricos a mi lado. Pasé horas investigando coleccionistas de memorabilia automotriz, subvenciones para restauración y la floreciente industria del turismo nostálgico. A la mañana siguiente llamé a Greg Peterson, un coleccionista cuyo contacto encontré en un foro en línea para entusiastas de gasolineras vintage.
tengo algunos artículos que podrían interesarte, le dije cuando contestó. Bombas de gasolina vintage, principalmente modelos Globetop de los años 50, marca Starlight. En estado sorprendentemente bueno. Hubo una pausa en la línea. Bombas Starlight en buen estado, esas son extremadamente raras. ¿Dónde las encontraste? En una habitación oculta en la gasolinera Starlight en la vieja ruta 66. Recientemente compré la propiedad. Starlight aún sigue en pie, su voz subió emocionada. Ese lugar es legendario entre los coleccionistas. Harold Jenkins era conocido por tener una de las mejores colecciones de memorabilia de viajes por carretera en el país. Cuando murió, todos asumieron que su colección se había vendido o perdido. No fue así, respondí. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Estaba escondida detrás de una pared falsa y ahora es mía. Greg se ofreció a venir al día siguiente para ver la colección. Cuando se fue, había hecho una oferta de $20,000 solo por 2 de las bombas, permitiéndome quedarme con las otras 2 para exhibición. También me puso en contacto con la Sociedad Histórica de la Ruta 66, que mostró interés inmediato en ayudarme a solicitar subvenciones para preservación. Esa tarde, sentada en el capó de mi auto, viendo el atardecer pintar la vieja gasolinera con luz dorada. Sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza aún enfrentaba enormes desafíos y gastos, pero ahora tenía recursos, conexiones y una visión clara de lo que Starlight podía llegar a ser. Tomé mi teléfono y deslicé hasta los contactos de mi familia. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón de llamar, imaginando sus reacciones a mi descubrimiento, la vindicación, la satisfacción de demostrar que estaban equivocados. Pero guardé el teléfono. Esto ya no era sobre ellos, era sobre mí. Y Starlight. Se los contaría eventualmente, pero primero tenía una gasolinera que restaurar. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Con el dinero de la venta de 2 de las bombas vintage, pude hacer las reparaciones más críticas y contratar a un profesional para probar y certificar que la propiedad no tuviera problemas ambientales restantes provenientes. La certificación de que los antiguos tanques de combustible estaban en orden eliminó el mayor obstáculo para mis planes de renovación. El siguiente paso fue reunirme con la Sociedad Histórica Estatal. Cuando les mostré la colección oculta y el certificado original de designación histórica, quedaron asombrados. Este es un hallazgo significativo, señorita Reynolds, dijo la doctora Eleanor Wright, presidenta de la sociedad, mientras examinaba cuidadosamente los artefactos. Starlight es un ejemplo perfecto de la arquitectura de carretera de mediados de siglo y su conexión con la Ruta 66 lo hace especialmente valioso desde el punto de vista de la preservación. Con el respaldo de la Sociedad Histórica, califiqué para un programa de subvenciones que igualaba dólar por dólar cualquier fondo que destinara a renovaciones históricamente precisas. De repente, mi presupuesto limitado se había duplicado efectivamente. También tomé decisiones estratégicas sobre la colección vintage, mientras vendía algunos artículos para financiar la renovación. Conservé las piezas más significativas. Para exhibición, cada venta se sentía como decir adiós a un amigo. Pero me recordaba que el objetivo final era salvar a Starlight. La noticia sobre esta cápsula del tiempo en la Ruta 66 comenzó a difundirse. Un reportero del Millville Gazette vino a hacer un reportaje que luego fue recogido por una revista nacional de viajes. Su artículo titulado Tesoro escondido en la carretera madre atrajo la atención de entusiastas de la Ruta 66 en todo el país. Mi cuenta de Instagram, documentando el proceso de restauración, ganó miles de seguidores. La gente parecía genuinamente interesada en el renacimiento de Starlight, ofreciendo ánimo, consejos e incluso donaciones de objetos apropiados para la época para la eventual exhibición del museo. La comunidad local, inicialmente escéptica, también comenzó a mostrar interés. El alcalde pasó una tarde curioso por la actividad en la propiedad abandonada. Sabes, si logras poner este lugar en marcha, podría traer dólares de turismo a Millfield, dijo mientras observaba el progreso. El Consejo Municipal podría acelerar algunos de tus procesos de permisos. Incluso la ferretería donde trabajaba medio tiempo contagió su entusiasmo. El dueño, Ted Baker, me ofreció un descuento en materiales y terminó convirtiéndose en un asesor informal del proyecto, compartiendo su conocimiento sobre edificios antiguos y sus conexiones con oficios locales. Meses dentro de la renovación. Ya tenía un techo funcional, sistema eléctrico actualizado, nueva plomería y una fachada parcialmente restaurada. El original letrero de Neon Starlight había sido cuidadosamente restaurado y reinstalado. Al atardecer, cuando lo encendí por primera vez, las luces azul y amarilla proyectaron un resplandor cálido que hacía que la estación pareciera viva. De nuevo fue por esta época que mi familia finalmente decidió ver en qué había estado trabajando. Llegaron sin avisar una tarde de sábado.
mientras pintaba los marcos de las ventanas con un tono turquesa históricamente exacto que coincidía perfectamente con el color original encontrado bajo capas de pintura más reciente. Vi su auto entrar al estacionamiento de grava y sentí que se me apretaba el estómago. No había hablado con ninguno de ellos desde esa desastrosa cena familiar, salvo breves intercambios de mensajes para hacerles saber que estaba viva. Papá fue el primero en bajarse, inspeccionando la propiedad con evidente sorpresa. Mamá vino después, luciendo nerviosa. Jason apareció al final, con una expresión difícil de leer detrás de unas gafas de sol de diseño. Madison, llamó mamá, saludando con la mano con timidez. El lugar se ve diferente. Bajé de la escalera, limpiándome las manos en mis hands manchados de pintura. ¿Qué los trae por aquí? Vimos el artículo en el Gazette, dijo papá con tono neutral, aunque pude detectar un atisbo de otra cosa, curiosidad. Respeto, pensamos que debíamos ver de qué se trata todo el alboroto. Has estado ocupada, comentó Jason, quitándose las gafas para mirar mejor el letrero de neón restaurado. Tengo que admitir que se ve menos como un riesgo de tétanos que la última vez que pasé. ¿Quieren un tour? Ofrecí, sintiéndome extrañamente formal con mi propia familia. Les mostré la propiedad, explicándoles mi visión para cada área. La tienda de conveniencia se convertiría en un comedor estilo años 50, sirviendo comida sencilla a los viajeros. Los garajes albergarían el museo que mostraría la colección de Harold. El área exterior contaría con las bombas de gasolina restauradas, sin funcionar pero auténticas, y asientos donde los visitantes podrían relajarse mientras caminábamos. Su escepticismo se derretía visiblemente. Mamá soltó un suspiro de alegría al ver el piso de cuadros blanco y negro. Había restaurado cada detalle con gran cuidado. Papá hizo preguntas reflexivas sobre el proceso de la subvención. Incluso Jason parecía impresionado con las proyecciones financieras que había desarrollado. ¿Y encontraste todo esto detrás de una pared falsa?, preguntó mamá cuando entramos al cuarto de almacenamiento, donde hice mi descubrimiento. Había convertido la mitad en una pequeña oficina y el resto del espacio lo usaba para catalogar y preservar cuidadosamente los objetos de la colección de Harold C. Y algunas de las piezas más impresionantes las he conservado, respondí. Esto es realmente notable, admitió papá mientras examinaba un mapa enmarcado de la ruta original 66. Has puesto mucho trabajo en esto, sí, y todavía queda mucho por hacer, concordé. Mientras se preparaban para irse, Jason se quedó un momento atrás, más bajo de voz de lo habitual. Parece que tal vez realmente lo vas a lograr. Esa es la idea de escucha, Madison. Se movió incómodo, quizá fui un poco duro antes. Si necesitas ayuda con la parte empresarial, contabilidad, estrategias fiscales por la designación histórica, podría, ya sabes, darte algunos consejos. Reconocí esto como lo más cercano a una disculpa que probablemente recibiría de mi hermano. Quizá acepte esa ayuda, respondí. Cuando estemos más cerca de la apertura, asintió y se dio vuelta para irse, pero se detuvo, y añadió, por si acaso, estoy impresionado. Esto requirió coraje. Después de que se fueron, me senté en mi pequeña oficina, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Su aprobación ya no debería importar. Pero no podía negar que la validación se sentía bien. Sin embargo, estaba feliz de haber descubierto los secretos de Starlight por mí misma, de haber superado las partes más difíciles sin su apoyo. Esta victoria era mía. Las semanas siguientes trajeron asociaciones con negocios locales. La cervecería artesanal de la ciudad creó una cerveza Ruta 66 para venderse exclusivamente en Starlight. Una panadería local desarrolló una caja de galletas para viajes por carretera. Artistas preguntaron por exhibir obras con temática Bayel en el área del Daine. El interés en redes sociales siguió creciendo. Contraté a una estudiante universitaria de marketing para ayudar a manejar las cuentas y crear contenido. Juntas, desarrollamos una identidad de marca fuerte centrada en la nostalgia, la aventura y la americana. Al sexto mes, la transformación era notable. El exterior brillaba con pintura fresca en los colores originales. El área del Daine contaba con cabinas vintage restauradas que encontré en una subasta, junto con mobiliario y decoración apropiados para la época. El museo tomaba forma con vitrinas construidas por un artesano local que mostraban los tesoros de Harold. La noche antes de nuestro evento de apertura suave para negocios y medios locales, estuve en el centro de la propiedad absorbiéndolo todo. De montón de chatarra abandonado a vibrante atracción histórica, Starlight había vuelto a la vida y, en el proceso, yo también. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi nueva asistente. Cien Entreval quiere destacarnos en su serie American Road Trip el próximo mes. Llámame. Sonreí y miré el letrero de neón brillando contra el cielo crepuscular. Pase lo que pase después. Ya había triunfado en lo que más importaba.
El día de la gran apertura amaneció claro y perfecto, como si incluso el clima celebrara el renacer de Starlight. Llegué a las 5 de la mañana, demasiado nerviosa para dormir. Y encontré una sorpresa esperándome, una fila de autos vintage estacionados a lo largo de la carretera, sus dueños, organizando una exhibición espontánea para la ocasión. Espero que no te moleste, gritó un hombre mientras pulía el cromo de un Chevrolet Aviar de 1957. Corrió la voz en la comunidad de autos clásicos. Queríamos ser parte de la historia. Para cuando abrimos oficialmente, a las 10 de la mañana, la multitud se extendía a lo largo de la carretera del condado. El alcalde dio un breve discurso, alabando la oportunidad económica que Starlight representaba para Millfield, y me entregó una placa del Consejo Municipal conmemorando la restauración histórica. Entusiastas de la Ruta 66 habían viajado desde lugares tan lejanos como California y Chicago para asistir. Recorrieron el museo en reverente silencio, fotografiaron cada detalle y agotaron nuestro inventario de camisetas conmemorativas. Al mediodía, el Dine, gestionado por un chef local con quien me había asociado, servía comida clásica americana, de carretera, hamburguesas, batidos y tarta de manzana. Cada mesa estaba llena y la lista de espera crecía durante el día. Esto es una locura, susurró Lizzie, mi asistente universitaria, mientras pasaba apresurada con otra caja de postales. De recuerdo, tenemos gente publicando sobre nosotros desde todo el país. El Starlight Revival está en tendencia en 3 estados. En medio del caos, vi llegar a mi familia. Mamá vestía como para ir a la iglesia. Papá llevaba corbata e incluso Jason había cambiado su habitual estilo casual de negocios por un traje formal. Permanecían incómodos al borde de la multitud hasta que me acerqué a ellos. Vaya convocatoria, dijo papá observando el estacionamiento lleno. Parece que te has convertido en toda una celebridad local. Solo soy la encargada, respondí. La verdadera estrella es Starlight. Mamá me abrazó con fuerza. Estamos tan orgullosos de ti. Me dicen lo que has logrado aquí es extraordinario. ¿Han visto el artículo en American Road? Preguntó Jason, sacando una revista de su maletín. 6 páginas, incluida la portada. Tomé la revista con manos temblorosas. Allí estaba, la gasolinera Starlight en la portada de una publicación nacional con el titular Milagro en la carretera madre. Como una mujer rescató un pedazo de la historia americana. Me enviaron una copia adelantada, explicó. Jason, tengo un cliente que trabaja en su oficina editorial y pensé que querrías verla antes de que salga a la venta la próxima semana. Gracias, dije, genuinamente conmovida por el gesto, mientras les mostraba el lugar. Papá señalaba detalles a otros visitantes. Mi hija restauró esas bombas ella misma, les decía a una pareja que tomaba fotos. Las encontró ocultas por 40 años y Jason, mientras tanto, me acorraló junto a la entrada del museo. Varios inversionistas se han interesado en tu concepto, dijo en voz baja. Están considerando franquiciar esta idea para otras gasolineras históricas a lo largo de la Ruta 66. Si quieres, puedo organizar una reunión. Déjame terminar con el día primero, Rey, pero sí. Me interesaría hablar. Ya, en la tarde, cuando la multitud empezó a dispersarse, se me acercó un hombre mayor distinguido. Vestía pajarita y tenía el porte de alguien importante, señorita Reynolds. Harold Jenkins Jr. extendió la mano. Creo que se ha familiarizado bastante con la colección de mi padre. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado. Señor Jenkins, no sabía que Harold tenía familia. Sonrió amablemente. Él y yo estuvimos distanciados por muchos años. Lamento decir que me fui de Millfield siendo joven y rara vez regresé. Cuando falleció, estaba en el extranjero y no pude manejar sus asuntos adecuadamente. ¿Para cuándo? Intenté localizar sus pertenencias, la propiedad estaba envuelta en complicaciones legales. Lo siento mucho. Empecé a preocuparme de que reclamara la colección que había convertido en la base de mi negocio. Si quiera recuperar los objetos, desestimó mi preocupación. De ninguna manera. Ver lo que ha hecho aquí, preservando no solo los objetos, sino el espíritu del lugar, es exactamente lo que mi padre hubiera querido. Solo vine a darle las gracias y a compartir algunas historias sobre Starlight en su época dorada, si le interesa. Durante la siguiente hora, Harold Jr. me contó anécdotas de su infancia en la gasolinera. La pasión de su padre por la historia automotriz y de los muchos viajeros famosos que pararon en Starlight durante sus años de esplendor. Cada historia fue un regalo, otro lazo que me conectaba con el edificio que había llegado a amar. Al comenzar a caer la noche del día de la apertura, encontré un momento de tranquilidad en mi oficina. Las ganancias del día fueron sustanciales. Recuperamos casi una cuarta parte de mi inversión inicial en un solo día. Las preventas para eventos próximos eran aún más prometedoras. Pero el éxito financiero, aunque gratificante, no fue lo que me hizo llorar.
Mientras miraba el primer dólar enmarcado que había ganado en Starlight, comprendí que había encontrado algo que nunca supe que buscaba: propósito, pasión y el valor para definir el éxito en mis propios términos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ted de la ferretería. Felicidades, Madison. Milfield no veía algo así en décadas. Nos has puesto en el mapa. Afuera, el letrero de Neon Starlight cobró vida al caer la oscuridad, proyectando su brillo azul sobre los visitantes que aún permanecían en el estacionamiento. Desde mi ventana pude ver a mis padres y a Jason conversando con los lugareños, más relajados que los había visto en años. El camino desde aquel primer día en que firmé los papeles de compra hasta ahora había sido el periodo más desafiante de mi vida. Hubo momentos de desesperación, agotamiento y duda, noches durmiendo en mi auto preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. Días de trabajo extenuantes sin aparentes avances. El temor constante al fracaso había estado presente, pero también descubrimientos, tanto literales como metafóricos. No solo había descubierto los tesoros de Harold, sino también mi propia fortaleza. Aprendí que, a veces, los mayores riesgos conducen a las mayores recompensas, y que el camino que otros esperan que sigas no siempre es el que te lleva a la realización. Mientras me preparaba para unirme a los invitados restantes para el encendido ceremonial del letrero restaurado, pensé en todas las personas que habían parado en Starlight a lo largo de su larga historia, viajeros en sus propios viajes, deteniéndose para cargar gasolina, comer o simplemente descansar un momento antes de continuar. De alguna manera, Starlight había sido un punto de referencia en mi propio viaje de una vida de silenciosa desesperación a una de propósito y alegría, y ahora serviría como un punto de referencia para otros, conectando el pasado con el presente, recordándonos a todos una época en la que el viaje en sí mismo era el destino. Salí al aire cálido de la tarde, donde una pequeña multitud se había reunido para el evento final del día. Al encender el interruptor que iluminaba el letrero restaurado, estallaron aplausos. La enorme flecha Starlight, apuntando al cielo, brillaba contra el cielo oscuro. Un faro visible a millas por la antigua carretera. Gracias a todos por ser parte de este viaje, dije a los presentes. Starlight ha recibido una segunda vida. Y, en muchos sentidos, yo también. Si hay algo que he aprendido con esta experiencia es que, a veces, lo que para otros parece un montón de basura puede ser un tesoro esperando ser descubierto. Solo hay que estar dispuesto a arriesgarse y trabajar para descubrirlo. Mientras la multitud se dispersaba y el día finalmente llegaba a su fin, me quedé sola frente al resplandeciente letrero Starlight. De gasolinera abandonada, monumento histórico. De empleada corporativa, orgullosa dueña de negocio, la transformación estaba completa. ¿Cuál ha sido tu mayor riesgo que otros dudaron pero que al final valió la pena? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si alguna vez viajas por la vieja Ruta 66, pasa por Starlight. El neón siempre está encendido y siempre hay lugar para otro viajero en el camino. No olvides darle like y suscribirte para más historias de personas que se atrevieron a tomar riesgos y encontrar su propio camino. Y recuerda, a veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares que otros han abandonado, incluyendo a uno mismo.